La máquina del tiempo Valdez y los movimientos literarios. Hola, aventurero. El día de hoy te hablaré sobre los movimientos literarios, así que quiero que prestes mucha atención. Poco a poco te voy a ir explicando cada uno, desde el clásico hasta llegar al posmodernismo, así que toma asiento, que ya empezamos. Clásico. El clasicismo es el término correcto para este movimiento literario y artístico que floreció en los siglos XVII y XVIII. Es un movimiento que busca la perfección, la razón y el equilibrio, tomando como modelo absoluto el arte de la antigua Grecia y la antigua Roma. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Pierre Corneille, Nicolas Boileau, René Descartes y Jean Racine. Medieval. El medioevo, o literatura medieval, fue el periodo literario desarrollado en Europa entre los siglos V y XV, fuertemente marcado por la religión católica y el sistema feudal. Su objetivo principal era transmitir valores religiosos, educar moralmente al pueblo y relatar las hazañas de los caballeros de la época. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Francesco Petrarca y Chrétien de Troyes. Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y literario que floreció en Europa durante los siglos XV y XVI, marcando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Su objetivo principal fue hacer renacer la cultura clásica, Grecia y Roma, y poner al ser humano como el centro del universo, rompiendo con el control absoluto de la Iglesia. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Ludovico Ariosto. Barroco. El barroco fue un movimiento del siglo XVII definido por el pesimismo, el desengaño y un estilo artístico sumamente complejo y exagerado. Su fin era impactar al lector usando metáforas difíciles, contrastes y juegos de palabras. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz. Neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento del siglo XVIII, siglo de las luces, que impuso el regreso de la razón, el orden y el equilibrio, rechazando los excesos del barroco. Su fin era educar y moralizar al ciudadano a través del arte y las normas estrictas. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte, Leandro Fernández de Moratín y Jean de La Fontaine. Romanticismo. El romanticismo fue un movimiento del siglo XIX que rechazó la razón del neoclasicismo para defender la libertad absoluta, la rebeldía y el predominio de los sentimientos. Su fin era expresar las pasiones internas del autor y su sufrimiento ante el mundo. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, Mary Shelley y Goethe.
Realismo. El realismo fue un movimiento de la segunda mitad del siglo XIX que rechazó la fantasía romántica para describir la realidad social de forma exacta y objetiva. Su fin era retratar la vida cotidiana de la época y criticar los problemas de la sociedad. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Benito Pérez Galdós, Fyodor Dostoyevsky, Gustave Flaubert y Charles Dickens. Naturalismo. El naturalismo fue un movimiento de finales del siglo XIX que explicó la conducta humana mediante la ciencia y la herencia. Su fin era demostrar que la biología y el entorno determinan el destino del hombre. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Émile Zola, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez y Thomas Hardy. Modernismo. El modernismo fue un movimiento de finales del siglo XIX que buscó la belleza pura y la evasión, rechazando la crudeza de la realidad. Su fin era renovar el lenguaje mediante la elegancia, el ritmo y el refinamiento. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Rubén Darío, José Martí, Manuel Machado y Amado Nervo. Vanguardismo. El vanguardismo fue un conjunto de movimientos de principios del siglo XX que rompió radicalmente con toda la tradición artística anterior. Su fin era la innovación total a través de la experimentación y la libertad absoluta. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Guillaume Apollinaire, Tristan Tzara, Filippo Tommaso Marinetti y César Vallejo. Generación del 27. La Generación del 27 era un grupo de poetas españoles del siglo XX que unió la tradición literaria con la vanguardia moderna. Su fin era lograr la belleza estética equilibrando el sentimiento y la razón. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas y Gerardo Diego. Boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario de los años 1960 y 1970 que distribuyó al mundo las novelas de autores de América Latina. Su fin era renovar la narrativa mezclando la cruda realidad política con elementos fantásticos y nuevas estructuras. Autores. Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Posmodernismo. El posmodernismo fue un movimiento de finales del siglo XX que rechazó las verdades absolutas y los grandes relatos del modernismo, adoptando el escepticismo y la ironía. Su fin era desmitificar la realidad mezclando la cultura popular con la alta literatura mediante formatos fragmentados. Autores.
Entre los autores que se especializaban en este movimiento se encuentran Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Umberto Eco y Thomas Pynchon. Hola de nuevo. ¿Creíste que esto había terminado? Pues no. Ahora que sabes en qué consisten los movimientos literarios, puedes crear tu propio minitexto con alguno de ellos. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te dejo esta tabla con la información de cada uno. Bueno, ahora me despido. ¡Hasta luego, pequeño aventurero!